En efecto, una vez que A vence a B y B es descalificado como admirador, pasado el primer momento de plenitud frente al aplauso de C, se plantea lo irremediable. Entre A y C, ¿quién está por encima y quién por debajo? Deberán competir entre sí, y cuando esto suceda, no importa quién triunfe. Y esto es lo más interesante. El vencedor necesitará que B, el antes esclavo, sea testigo. El ciclo se ha completado y vuelve a comenzar infinitamente. La paradójica lucha del amo y el esclavo. La eterna lucha de quién está por debajo, de quién y hasta cuándo. Hegel dice que la historia de la humanidad está cifrada por esta lucha. ¿Quién somete a quién en presencia de quién? Necesito que me den admiración. Pero en esta búsqueda siempre voy a terminar compitiendo con alguien. En una lucha dinámica donde el derrotado se transformará tarde o temprano en un personaje importante, el testigo de una nueva situación. Por supuesto que las ideas de Hegel existían antes de Hegel, como las ideas de Nietzsche existían antes de Nietzsche, y las ideas de Aristóteles antes de Aristóteles, porque las ideas no son patrimonio de aquellos que las dieron, pertenecen a la humanidad. Y esta historia que la izquierda utilizó para explicar la lucha de clases es para Hegel la historia de la humanidad. Esta es, dice el filósofo, la verdadera historia del hombre y la mujer frente al pecado original. Es la historia de Caín y Abel. Es la historia de Zeus y Cronos. Es la historia de Castor y Pólux. Es la historia de todos los duelos míticos, donde en realidad nunca hay solo dos, siempre hay tres. Dos que pelean por la aprobación de un tercero. Esto es lo que Freud vuelve a tomar cuando habla del conflicto edípico, un conflicto planteado entre tres: un hombre, una mujer y un hijo. Una historia de rivalidades sobre quién es el amo, quién es el esclavo y quién es el testigo. Un juego de rivalidades que aparece como en el mito de Tebas. Para Freud, toda la historia de la humanidad es una repetición del conflicto edípico. Leyendo a Freud, uno podrá explicarse todos los fenómenos humanos, como podría explicarse toda la historia desde Montaigne o desde Nietzsche. Quizás sea cierto que en cada pequeño misterio que se resuelve el misterio del universo, cada vez desde un lugar diferente, cada vez desde un lugar nuevo, cada vez desde un lugar mejor. Siempre asocio este planteamiento con una antiquísima parábola que una vez contó un talmudista. Para el judaísmo, el lugar más importante de la tierra era el altar del gran templo de Jerusalén. El momento más importante del año era el día de Yom Kippur, cuando las puertas del arca se abrían para exponer la Torá ante el pueblo de Israel. Y la persona más importante de todas era el gran rabino que oficiaba el servicio ante toda esa concurrencia. En ese instante la conjunción era única. La persona más importante en el lugar más importante
en el momento más importante. La tradición judía señala que si en ese preciso instante un mal pensamiento hubiera pasado por la cabeza de ese hombre, el mundo entero habría sido destruido. Cuenta el Talmud que en realidad cada hombre es tan importante como el gran rabino. Cada lugar es tan sagrado como aquel templo. Y cada momento tan trascendente como la apertura del arca. Cualquier pensamiento dañino en la mente de cualquier hombre puede en cualquier momento destruir el mundo. Cuando uno lee el pensamiento de Hegel, se dice: es cierto, la humanidad realmente se ha manejado así. Y sin embargo, lo que Hegel describe no es un modelo funcional de la sociedad, sino una situación social específica, que es la situación de rivalidad, la situación de la batalla, de la guerra. Debe existir otra posibilidad que la de competir por el espacio de admiración. Sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a revisarse estas ideas y se hacen críticas importantes a Hegel y a sus seguidores. Los postfreudianos critican el modelo del conflicto edípico como explicación universal. Acusan al psicoanálisis de volver demasiado a la Bruyère, al sostener que el ser humano es esencialmente solitario y que se conecta con los otros por un tema de necesidades, que define sobre todo desde la teoría de lo sexual. Freud se destaca por darle a la sexualidad el lugar de pivote sobre el cual giran casi todas las cosas. Si bien hay que aclarar que para Freud el significado de sexual difiere mucho del concepto coloquial de la palabra. Para el gran maestro, lo sexual refiere a la libido, a la energía que ponemos al servicio de las cosas, es decir, al interés sobre hechos y personas. Lo sexual es mucho más que lo genital y puede no tener ninguna relación con ello. La idea sería aproximadamente la siguiente. Partiendo de la idea de la Bruyère que sostenía que el hombre se asociaba para satisfacer un deseo que no puede completar en soledad, el pensamiento psicoanalítico concluyó que si el otro es un objeto de deseo para mí, esto me llevará a juntarme con él. Hasta el concepto del instinto de muerte que liga al inconsciente con la búsqueda de la autodestrucción suena ligado a la historia del aislamiento esencial al que tendemos a volver, con la idea de la sociedad como algo antinatural metido a presión en el ser humano. Si bien Freud es muy posterior, de alguna forma está retomando aquellas ideas de la Bruyère, de Montaigne, de Hobbes, a quien cita. La naturaleza humana, como el inconsciente, es esencialmente solitaria y egoísta, y se rige por el principio del placer. Así que el debate no se termina en Hegel, ni en Nietzsche, ni se termina en ninguno de estos pensadores. El debate sigue, y posiblemente seguirá, porque es muy difícil decir, ahora que tenemos todo sobre la mesa, estos son de verdad los que dan origen a todas las ideas. Porque cuando después aparecen Adler, Fromm y otros críticos de las ideas de Freud, lo hacen también apoyados en los que criticaron en su tiempo a la Bruyère o a Maquiavelo. Pensar al hombre como un ser solitario por naturaleza
como decía Montaigne, o como dice también el psicoanálisis en un principio, o como un ser esencialmente gregario y de alguna manera incompleto cuando está solo, y que necesita de los demás para sentirse completo, como sostenía Rousseau. En este debate, los filósofos han preferido predominantemente la idea del ser humano como solitario. Sin embargo, hay un pensador ruso contemporáneo llamado Todorov, un señor de risitos que vive en Francia, que tiene un planteamiento muy interesante sobre este asunto. Todorov dice que la historia de la filosofía ha tomado prioritariamente la idea del individuo en soledad por 3 razones. La primera, porque el filósofo es un individuo solitario y se toma a sí mismo como referencia. La segunda, porque la pelea y la rivalidad hegeliana ciertamente encajan mejor con el origen de la humanidad ligado a los mitos, Caín y Abel, Cronos y Zeus. Todorov dice que la historia de la humanidad siempre empieza con una lucha, porque los que la escribieron son hombres y no mujeres. Es decir, la maternidad, que es el verdadero origen de la humanidad, está excluida de la historia, y de estar incluida habría un origen no belicoso. Pero el hombre no pare los hijos, el hombre pelea. Entonces, la filosofía escrita por hombres ha generado una historia de la humanidad originada en mitos de pelea y rivalidad, y no en mitos de parto y amores. El tercer punto que me interesa de Todorov es el siguiente. La soledad del hombre es como una postura amarillista, simplificadora, porque es fácil pensar que primero fue la ameba y que los seres multicelulares aparecieron después. Es decir, el que cree que es una postura facilista pensar primero el individuo solo y después la vida en sociedad. ¿Por qué no pensar que aparecieron simultáneamente? Todorov opina que a la humanidad le gusta autocriticarse, leer los crímenes, los asesinatos, la prensa amarilla. Entonces es mucho más atractivo pensar que el ser humano es destructivo y cruel, que pensarlo necesitado de los demás. Y yo modestamente coincido. Pensar que el ser humano necesita del otro para que lo mire y lo quiera tiene mala publicidad. Es más popular decir que el hombre es básicamente malo que decir que es esencialmente bueno. Después de Freud, Adler retoma a Hegel para cuestionar al maestro. Adler sostiene que la rivalidad del triángulo edípico no comienza con la sensación de desvalorización del niño frente a su madre, sino cuando aparece el padre. Es la aparición del tercero lo que trae la rivalidad, porque hasta ese momento la relación entre la madre y el hijo es de puro amor. En efecto, contrariando a Hegel, la relación entre madre e hijo es un vínculo entre dos, que no plantea la competencia por la admiración ni el sometimiento del otro. La discusión es eterna y se relaciona con la otra idea arquetípica del psicoanálisis, el trauma del nacimiento. Para Freud, nacer es abandonar un lugar maravilloso que es el útero materno, donde somos acunados, alimentados y protegidos. Dicho así, suena muy terrible. Sin embargo, esta conclusión es producto
de una interpretación de Freud, pero no es la única interpretación posible, porque el útero materno no es la única interpretación posible, ya que el útero materno es un lugar maravilloso, hasta el 4º o 5º mes. Después empieza a ser tan incómodo que si el bebé no nace a los 9 meses, se muere por falta de oxígeno.